un par de días después. Durante la presentación muchas veces nos preguntan cuándo puedo obtener una copia. Nosotros se las enviamos un par de días después. Hoy tenemos a la doctora Michelle Bell de Select Genetics. Ella lleva 17 años en Select Genetics. Parece que no es imposible que pudieras llevar ya 17 años ahí. Tiene una licenciatura de la Universidad de Wisconsin y todos sus grados posteriores de la Universidad en Texas. Ella ha recorrido desde la reproducción hasta los criaderos y las primeras semanas de las vidas de las aves. El día de hoy va a hablar sobre la inspección de los huevos a contraluz, el proceso que se hace rutinariamente en muchos de nuestros clientes, y esto es para sacar al máximo provecho de nuestros criaderos, checar la fertilidad y otras cosas. Y le voy a pasar la palabra a la doctora Bell. Le voy a pedir que comparta su pantalla y estamos listos para cualquier pregunta. Hola, buenos días a todos. Espero que todos estén bien. Bienvenidos a este webinario. El día de hoy voy a hablar sobre cómo sacar el mejor provecho de la inspección a contraluz. Es más que revisar la fertilidad. Realmente quiero hablar sobre la mayoría de los criaderos de pavos lo están haciendo, es sacar la mayor información y aprovecharla y cómo la pueden utilizar para mejorar la fertilidad, la incubabilidad y otras cosas. Voy a hablar hoy un poco de las diferencias en lo que yo llamo la verdadera fertilidad y la fertilidad viable, cómo las puede leer para las proyecciones de eclosiones y mejorar la precisión de sus proyecciones de eclosión, cómo utilizar estas lecturas de muertes tempranas para saber si son muerte temprana, contaminación o huevos rotos y además contaminación. Incrementar las lecturas en las inspecciones a contraluz y también cómo estas lecturas nos dan información sobre enfermedades de las parvadas, los antibióticos, cómo afectan las muertes tempranas y cómo nos da información sobre temas de incubación, puede ser calibración o calentamiento. Entonces, cuando nosotros inspeccionamos a contraluz en pavos, en una multietapa normalmente nos lleva 7 días, y antes de entrar a esa segunda etapa de incubación, realmente es mucho más difícil hacer la inspección a contraluz y ver la diferencia entre estériles y los 7 a 10 si son viables, pero sí sigue siendo posible. En una monoetapa yo lo veo en 10 a 14 días esta inspección a contraluz, y normalmente se basa en lo que sea más conveniente para la planta y cuando requieres estos datos para hacer proyecciones o cuando funciona con su flujo. Para tener un número adecuado, tienen que inspeccionar al menos 10% de su conjunto por parvada. Esta razón es porque si nada más inspeccionan a contraluz 1 o 5%, es muy poco y no puede ser representativo de lo que realmente se coloca. Y puede no ser preciso, puede estar por arriba o por debajo de lo que realmente tengan. Además, yo también he visto que algunas plantas hacen la inspección a contraluz en el momento de transferencia. Si ustedes esperan a ese momento, están 2 semanas detrás del problema, mientras que si lo hacen a las 2 semanas de incubación, pueden detectar problemas tempranos y pueden hacer los ajustes adecuados o las interacciones y abordar los problemas al principio en lugar de esperar 2 semanas donde pueden surgir sorpresas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la inspección a contraluz? Vamos a hacerlo rápidamente para ver cómo hay algunos programas, hay veces que gente no ha hecho esta inspección. Normalmente se hace con una luz muy brillante en la oscuridad. La mayoría de los criaderos utilizan los dos filas exteriores en lugar de tener que sacar todas las bandejas. Toman
la mueven alrededor y hacen la inspección a contraluz en las franjas exteriores. Y van girando y lo hacen por las franjas exteriores. Yo he visto que marcan los huevos, por ejemplo, una X para muerte temprana, C para roto, A para celda de aire, R para podrido. Pueden tener la combinación que quieran. La clave es poder diferenciar entre los diferentes criterios y poder darle seguimiento. Esto es principalmente lo que nosotros vamos a buscar. Van a ver ustedes un embrión viable, pero también tienen que buscar la diferenciación entre los estériles, los rotos y las muertes tempranas. También podemos hablar un poco de las celdas de aire mal colocadas. La razón por la cual queremos diferenciar entre estériles y muertes tempranas es que ustedes van a tener más información. Una vez que separen estas dos cifras, pueden resolver problemas mejor para optimizar los procesos y además sacar el mayor provecho de sus índices de fertilidad e incubabilidad. Cuando empezamos a romper estos huevos, ustedes verán en la parte superior izquierda, siempre van a tener algún tipo de punto blanco, de clara, incluso en el infértil. Entonces, independientemente de si ustedes tienen una ave que nunca ha estado expuesta en su vida, van a tener esas blastodiscos. Una vez que tienen un huevo fértil, van a ver algunos anillos, van a tener ese crecimiento celular y a medida que se incuba, van a ver que esos anillos empiezan a desarrollarse y crecer. En la parte inferior izquierda verán al día 7, una vez que hay vida, cuál es la incubación. En el día 2, en la inferior central, van a ver si el embrión se muere en el día 2 de incubación y lo sacan con la inspección a contraluz en esa brecha de los 11 a 14 días, verán que está plano y esto se define como muerto. Y en el día 3 también, como lo pueden ver. Estoy ilustrando esto nada más para mostrarles que una vez que ustedes los inspeccionan a contraluz, los pueden abrir para verificar qué es lo que realmente están viendo. Entonces, para arrancar, quisiera hablar sobre las lecturas de fertilidad y lo que yo quiero decir por verdaderas y viables. ¿Por qué queremos separar las lecturas de fertilidad real y viables? Y no podemos hacer que un número puede ser generalizado y parecía mucho más fácil, pero lo que pasa, aunque es más fácil, es un número generalizado. ¿Y por qué puede ser engañoso? Porque es impreciso, muchas veces incluye algunas muertes tempranas y tampoco nos ayuda a solucionar los problemas o encontrar dónde están, si se debe a problemas de inseminación o al manejo de los huevos. Y también en el lado de los pavos puede penalizar innecesariamente al equipo de inseminación. Y esto se puede deber a la inspección a trasluz, se puede detectar por la manipulación de los huevos o por la edad de los huevos. Entonces, esto puede afectar al equipo de inseminación, puede causar que busquemos los errores en el lado incorrecto y puede causar que no estemos viendo la información correcta cuando la tienen justo frente a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre la fertilidad verdadera y viable? La fertilidad verdadera solo elimina las lecturas de los huevos que son totalmente infértiles, lo que les decía en la primera gráfica, versus los que son viables. La viable nos va a diferenciar, nos va a eliminar infértiles, muertes prematuras, los rotos, las células de aire fuera de lugar y los podridos. Básicamente les da una lectura de viabilidad. Eso les va a decir que estaba vivo el día que ustedes hicieron la inspección a trasluz.
Entonces, estas son muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nada más tenemos que tener un número. Bueno, el número de inspección a trasluz, los que brillan, o en los estériles, o las celdas de aire fuera de lugar, o la putrefacción, es demasiado para seguirle la pista. Y hemos visto que hay mucha gente que dice, no, 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 yo no puedo hacer todo esto, no lo voy a hacer. Y realmente no es rómpelo. Si estás aprendiendo y estás tratando de saber si es un huevo infértil o una muerte temprana, rómpelo y así lo vas a saber. Si tenemos algo que parecen ser huevos infértiles y de repente aumenta, rómpelo, rómpelo para saber que realmente no sean infértiles y que sea una muerte prematura. Hay algunas acciones que son muy diferentes dependiendo de cómo vamos a manejar los huevos infértiles versus las muertes prematuras, porque se manejan de una manera totalmente diferente. Algunas de las cosas que vamos a revisar, si estamos realmente trabajando con un tema de esterilidad, es asegurarnos que tengamos técnicas de inseminación adecuadas. Una de las cosas que tenemos que revisar es que la fertilidad va a caer si los machos y hembras son de mayor edad. Así que esperamos una caída en la fertilidad a medida que nuestras parvadas tienen mayor edad. Si los machos y hembras están por encima o por debajo del peso que requieren, eso también va a afectar el índice de fertilidad. Si tenemos problemas con la recolección y manipulación del semen, hay que tenerlo oxigenado, si no lo estamos utilizando de manera oportuna, si se calienta, pues todo esto va a degradar las células y no vamos a tener las células viables que se inseminen en la gallina. La nutrición de la reproductora, si la debemos de mantener sana y también, por supuesto, hay algunas enfermedades que causan la esterilidad y vamos a hablar de ello en un momento más. Aquí tienen ustedes una curva de ejemplo de lo que hacemos nosotros en nuestra organización. Ya sé que son muchos datos, pero quisiera que pusieran atención a las curvas que están en la parte superior de todas estas líneas. La curva azul, que es la que está parte de abajo, es la fertilidad viable. Y la curva naranja que está en la parte superior es el estándar para la fertilidad real. Esta es entonces los que son realmente fértiles. En la parte de la izquierda tenemos la primera semana de postura y la derecha yo la corté a las 28 semanas. Ustedes pueden ver que hay una caída natural en la fertilidad a medida que envejece la parvada y también hay una brecha cada vez mayor entre la línea azul y la línea naranja a medida que envejece la parvada. Al hacer esto, ustedes también pueden ver qué parvadas van a tener un problema y son las que resaltan y cuáles es donde está su estándar, cuáles son las que funcionan mejor. En la parte del centro pueden ver que tenemos una parvada cuya relación de muertes prematuras y la relación con fertilidad está bien, pero está mucho más abajo. Si ustedes se observan en la parte de la derecha, podrán ver, no sé si pueden ver mi apuntador. Doctor Bramlow, ¿nos puede indicar? Ya, aquí está. Entonces, si ustedes ven en esta parte, sí, sí lo podemos ver. Muchas gracias. Esta parvada de aquí tiene una fertilidad viable y real muy baja. En general, esta parvada tiene menos fertilidad, no tiene nada que ver con manejo o almacenamiento, más bien es un tema de inseminación. Si vemos esta parvada de aquí, yo les puedo decir que tenemos un problema de manejo o de muerte temprana y tendremos que manejar esta parvada totalmente diferente que esta, porque aquí tenemos una diferencia muy amplia. Vean, aquí tenemos una diferencia muy amplia de lo que es viable a lo que es real. Tenemos más de 20% de diferencia.
en lo que es real y viable. Así que van a ver ese tipo de diferencias en este tipo de gráficas. Ahora vamos a hablar de que esta inspección a trasluz nos va a ayudar en las preeclosiones de eclosión. Como vimos antes, si utilizamos un número generalizado de fertilidad, nos va a desviar. La fertilidad se puede utilizar si todo está a punto, si la edad del huevo no es un problema, la salud de la parvada es buena, si todo está bien. Pero si hay una desviación, tenemos un problema de edad, tenemos condiciones de almacenamiento o de salud, podemos tener unas eclosiones muy bajas y nos vamos a sorprender y cuando empezamos a ver decimos, "Ay, la parvada era realmente buena, pero tenemos muertes en la incubación y no lo sabíamos." O la fertilidad es mejor porque estábamos viendo lo que era vivo solamente a trasluz. Entonces, podemos aclarar las cosas y saber qué es lo que está pasando de una mejor manera. Tienes una proyección mejor de las eclosiones con esto. Ahora, voy a hablar de manipulación de los huevos y, y de qué manera afecta esto en nuestra contaminación y el manejo. Los huevos que se almacenan durante un periodo prolongado van a ver un aumento en muertes tempranas. También huevos que están sujetos a sobrecalentamiento o enfriamiento extremo antes de su colocación en la planta. Y también si las temperaturas son muy variables durante el almacenamiento y no se mantienen constantes, van a haber un incremento en muertes tempranas. Vean aquí, por ejemplo, la recomendación, la ventana de seguridad para la temperatura es muy pequeña, más o menos 10 grados. Yo esto lo he visto muchas veces cuando el frío, específicamente en el invierno, cuando yo estoy aquí en Minnesota y aquí es súper frío y si andamos calentadores y entran y salen, estas variaciones de tiempo en tiempos va a causar mortalidad incluso por debajo de la marca de los 55. El calor las acelera o causa malformaciones, pero el frío va a causar mucha mortalidad embrionaria en un principio. Ahora, vamos a ver otras muertes tempranas. Por ejemplo, si ustedes tienen ese día en el ciclo 1 a 3, pueden tener mala calidad. Hay que revisar el manejo y hay que ver si la recolección de los huevos no es suficientemente frecuente. También puede haber algún problema de nutrición de la reproductora. Por ejemplo, agregar alguna vitamina o alguna cosa así. En los días 4 a 6, que fluya hasta estos días, hay que ver qué es lo que pasó. Lo primero, por supuesto que lo que tenemos para los días 1 y 3, pero eso no es tan grave. Probablemente no es tan malo la calidad del semen o a lo mejor no estamos haciendo la colección correcta, no está tan mala para causar los problemas en los días 1 a 3, pero lo que vemos en el 4 a 6, a lo mejor tenemos huevos en el suelo o huevos sucios que están entrando a nuestra planta. Ahora, si tienen huevos agrietados, hay muchísimas cosas que tenemos que revisar. Si tenemos huevos agrietados con la inspección a trasluz, a lo mejor hay un manejo inadecuado en la granja, la gestión de nidos, si son automáticos o el diferente tipo de nidos, la recogida de los huevos, si los están poniendo todos en una canasta y luego se levanta la canasta, los agujeros por los dedos, o sea, hay muchas veces que no lo ven las granjas porque son muy pequeños y no se ve hasta que se deshidrata un poco ese huevo. El embalaje de los huevos, cómo los colocan en las bandejas, el transporte brusco. Si tenemos problemas con el aire o
o el trasvase de los huevos es demasiado brusco, si los aplastan o los rieles del bastidor son defectuosos, quizás a la hora de que están girando los bastidores, a lo mejor si pues pueden calentarse unos a otros. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. No solamente cuántos huevos agrietados tienen, sino por qué o hacia dónde podemos mirar cuando lo tenemos. Si tienen demasiados podridos, primero, si tenemos muchos huevos en el suelo sucios o si estos huevos de pavos en Estados Unidos se lavan o se sanean antes de llevarlas a las plantas. Entonces, si los lavaron inadecuadamente, si los lavaron con agua demasiado caliente, si había condensación en los huevos cuando los recolectaron o probablemente se calentaron. O si hay algún problema al agregar humedad, los huevos se mojaron por una falla en las boquillas. O quizás es en la incubadora misma donde las boquillas de humedad no funcionan bien, estamos rociándolos demasiado y se están mojando. Otro tema es la celda de aire fuera del lugar. Esto es más bien en parvadas más viejas, pero muchas veces se debe a una recolección inadecuada de los huevos. Tenemos que recordar que la celda de aire se forma en cuanto la gallina pone el huevo. Si no, no hay una razón científica por qué se forma esa celda de aire, sino que es el área más grande y es donde va a enfriarse más rápido, es donde se va a encoger, en ese lado de la celda de aire, en esa área plana del huevo. Entonces ahí es donde se va a formar la celda de aire porque hay una superficie mayor, no hay ninguna otra razón científica, pero es muy importante porque es lo que proporciona el principio aire, el primer aire para nuestra ave es donde va a poder picar y desarrollar y crecerse. Entonces, es muy importante que esta celda de aire se encuentre en la parte superior. Si no estamos recogiendo los huevos con suficiente frecuencia y y el huevo se queda de manera lateral o se enfría y llega de la parte superior o inferior, esta celda de aire no se puede formar porque la parte superior no se enfrió lo suficientemente rápido. A lo mejor un lado o la parte inferior se enfrió más rápido. Y si no se enfrió, a lo mejor la gallina estuvo encima de ella mucho tiempo y se calentó demasiado y se mantuvo muy caliente. Entonces esta célula se va a formar en cualquier sitio, no se va a formar en la parte más amplia, en el extremo más ancho. Esto también nos requiere unas 24 horas para que ese huevo tenga o se acomode esa celda de aire en la parte más plana. Entonces, si se manejan con brusquedad, podemos tener aire entre la celda de aire y las membranas, y esto puede mover las membranas por todo el huevo. También si los huevos se transportan de largas distancias después de las 24 horas, la vibración del camión puede causar que estas membranas se muevan y se coloquen mal. Si son distancias cortas, esto no afecta demasiado, especialmente si es suave el recorrido, pero si son largas distancias y muy bruscas, he visto mucha incidencia de celdas de aire fuera del lugar, especialmente si se mueven en las primeras 24 horas. Yo veo que sí. Un huevo que se pone un día, lo mejor es no moverlo al menos durante ese día. Quisiera hablar sobre la salud de la parvada. Afecta a la parvada, no hay morbilidad ni mortalidad. Parece que solamente cae la producción de huevos y luego se recupera, pero lo que puede suceder es que haya muertes tempranas. En ese periodo hay una parte en la que cae la producción y puede haber una incidencia importante de muertes tempranas y parece que se requiere de 1 mes a 6 semanas para que la parvada se recupere. Yo he visto algunas parvadas con PMB3 y
incluso cuando ya se han recuperado y ya vuelven a producir huevos, la mortalidad temprana parece persistir al menos y parece hasta que muere la parvada. No se sabe muy bien cuánto parece que es un daño al tracto reproductivo y hay algunas otras maneras que afecta a esas aves, pero las muertes tempranas parecen persistir y nunca las recuperan. Desafortunadamente, yo tuve que experimentar el tratamiento con florfenicol por cólera. Hay diferentes dosis que pueden utilizar de florfenicol, pero si utilizan una dosis un poquito mayor, yo he visto hasta 90% de muertes tempranas. Y si ustedes hacen un tratamiento único con florfenicol, esto puede causar hasta 90% de muertes tempranas en las semanas 1 a 3. Pero una vez que el florfenicol sale del sistema de estas aves, se recupera el índice de fertilidad, algo que tenemos que tener en cuenta entonces, porque todos sabemos que las enfermedades son algo que tenemos que manejar constantemente y como todo puede migrar entre países, muchas veces vemos el impacto que tiene el manejar esto y las muertes tempranas también en este índice. Lo último que quiero comentar es la incubación temprana y cómo esta inspección a trasluz nos puede ayudar a evitar errores en la incubación temprana. Muchas veces los problemas de incubación temprana no aparecen en los días 1 a 3 o 4 a 6. Normalmente es una muerte temprana que aparece hasta las 7 o 10 días, más cercano al momento en que nosotros estamos haciendo la inspección. Es ya un punto de que ya hay un embrión más avanzado y lo que causa es que tenemos una preincubación, se calientan un poco, se preincuban antes de colocarlos en las máquinas. Si tenemos una temperatura demasiado alta durante la primera semana de incubación y quieren someter a estrés ese embrión, la temperatura puede ser debido a que tienen un punto fijo demasiado alto. En la máquina probablemente sea un tema de calibración. A mí lo que me gusta hacer para ayudar con esto, en especial durante la primera semana, para poder garantizar que tenemos temperaturas del cascarón de 24 horas. Vamos a la máquina, utilizamos un termómetro Bram y verificamos la temperatura. Es un termómetro que nos ayuda a asegurarnos que la temperatura de los cascarones corresponda, que no estén demasiado muy altos o demasiado bajos y que la máquina está bien. Otra cosa que puede causar alguna mortalidad entre los días 7 a 10 es la falta de giro durante la colocación. Esta gráfica nos muestran pequeñas etiquetas que yo he puesto en huevos porque estábamos teniendo problemas con algunas ponedoras y les puse unas pequeñas etiquetas para la temperatura. Aquí, en este caso, aquí es donde hicimos la inspección a trasluz, pero aquí, estas fueron las primeras 24 horas de incubación y después estábamos demasiado fríos. Tuvimos muchos problemas con esta colocación. Podemos hacer revisiones con diferentes dispositivos, pueden utilizar un huevo piloto, etiquetas, muchas cosas, pero si no tienen esta lectura de temperatura inicial, porque esta es la que va a marcar el ritmo para la incubación y va a causar la mortalidad temprana. Los embriones en este caso no arrancaron bien, digamos. Vamos a hablar un poco sobre el calentamiento gradual y por qué es importante. Una de las razones más importantes por las cuales hacemos este precalentamiento gradual es para garantizar que todos los huevos lleguen a la misma temperatura al mismo tiempo, en vez de ir
de 60 en la enfriadora a 100 grados en la impresora, vamos a ir a 75 y luego 80, 85, 90, 95, 100, como sea que tengan ustedes su programa, porque esto nos va a ayudar a ajustar la ventana de nacimiento y mejorar la calidad de las aves. Esta no es la única razón. Esto también nos ayuda a reducir la condensación y problemas de contaminación posteriores. Si ustedes calientan demasiado rápido, lo que ustedes van a causar condensación en el cascarón, y si hay algún problema con el cascarón, se va a jalar, es como si lo chupara. Y entonces van a tener mayores podridos y al hacer la inspección a trasluz van a ver más podridos. Si ustedes los calientan muy lento en las temperaturas de incubación, es menos estresante al embrión. Entonces van a tener menos embriones muertos prematuramente. Y en esto es muy importante y es útil, y lo van a ver la diferencia en parvadas más viejas, muy jóvenes o aquellas que se han mantenido varios días antes de la colocación, o los embriones más frágiles, o si los pueden llevar lentamente y no los estresan, van a ver que hay una caída en la mortalidad de embriones. Ahora, la importancia de girar es muy importante. Primero, disminuye la mala posición de los embriones y la adhesión embrionaria, de manera que la mala posición que vayan a ver después o la adhesión que van a ver, la pueden ver en la inspección a trasluz. Si no la giran o si no gira hacia un lado, van a ver en esta ventana de los 7 a 10 días, o incluso si sigue vivo, lo pueden ver que está pegado a la pared. Va a promover el cierre de la membrana donde se encuentran los vasos sanguíneos hasta la parte inferior. Va a ayudar a utilizar el albumen, pero lo mejor es fomentar los latidos del corazón. Si ustedes no los giran, no van a estimular los latidos del corazón y se moran entre los 7 a 10 días, que es cuando nosotros tendríamos que ver a trasluz ese latido del corazón, y no lo van a ver porque no se va a desarrollar. Entonces, ya tenemos todos estos datos y qué hacemos con ellos. Lo importante es contabilizar las categorías por separado. Hay que definir un rango aceptable para su operación. Lo que es aceptable para una operación puede no ser aceptable para otra. Puede ser con el número de elementos que tengan disponibles, los puntos de ajuste, los parámetros. Puede ser diferente y hay que definir los rangos aceptables para cuando están haciendo una buena incubación, una buena eclosión, qué es lo que van a investigar, qué es lo que van a considerar fuera de su norma. Y se van a sorprender de lo que descubran y van a poder ajustar y empezar a saber decir, mira, esta parvada funciona, y van a ver que no todas las parvadas son iguales y hay cosas que pueden ajustar. Y también nos da mucha información significativa para las granjas, el transporte, el criadero. No solamente mejora lo que puedes hacer tú en el criadero, sino también lo que puedes hacer para mejorar el transporte y las granjas, cómo pueden manejar los huevos, recogerlos, recolectar el semen, etcétera. Y esto, por supuesto, que requiere un poco de esfuerzo. La mayoría de las granjas son muy buenas ya haciendo la inspección a trasluz. Y entonces hay que aprovecharlo al máximo. Solamente requiere un poquito más de esfuerzo de lo que ya están haciendo. Solo necesitan separar algunos de los números que ya están ustedes obteniendo. Y esto es lo que tenemos. Es realmente simple, es algo que todos podemos hacer, y en este momento lo abro a preguntas. Muchas gracias, doctora Bell. Bueno, tenemos muchas preguntas aquí. Una de ellas es y que es interesante y puede haber muchas al hacer la inspección a trasluz,
consolidan los huevos para sacar más embriones viables en en la incubadora o solamente quitas los estériles. No, no lo hacemos porque no tenemos la configuración para hacerlo. Yo sé que algunas plantas lo hacen y hay otras granjas que no lo hacen. O sea, lo he visto de ambas maneras y en ambas maneras son exitosos, por supuesto. Personalmente, creo que poner todos tus embriones viables juntos puede ser un arma de doble filo porque puedes tener un paquete demasiado denso y entonces puedes tener una parvada que es más antigua y que tiene mucho calor y puede ser difícil quitar ese calor cuando tienes todo ese calor en unas partes posteriores de la incubación. Sí, y yo he manejado diferentes clientes en el pasado que algunos lo hacen y por lo general son instalaciones pequeñas que tienen, se manejan al uso máximo y los inspeccionan a trasluz y los quitan y los consolidan porque no tienen el espacio. Entonces es una decisión que puede funcionarles, pero bueno, finalmente es una decisión personal. Sí, yo he visto que son exitosos en ambas formas. Sí, claro, depende de cada planta. Y en los pavos es muy común la inspección a trasluz. Para los pollos, bueno, la primera es, ¿vale la pena y de dónde los sacas? Tenemos muchos P40, pero puedes tener 200,000 huevos. Bueno, nosotros sacamos una muestra de cada estante, giramos y tomamos un ejemplo de cada lado de las filas exteriores de cada estante y te da un 10%. Si tienes un problema de giro del rack, puedes tener un problema o si hay un problema para un día de recogida o porque no vas a dar, si no muestras en toda la máquina, se te va a ir. Y diferentes personas hacen diferentes cosas, por supuesto, pero en tu situación vale la pena porque en el área de los pavos yo he visto que hacen esta inspección a trasluz porque pueden tener respuestas mucho más rápido porque pueden regresar y hacer otra ronda o incrementar la dosis para la siguiente. En el lado de los pollos no están haciéndolo en la inseminación artificial, pero para criaderos generales, ¿vale la pena? Sí, bueno, claro, por supuesto. Tus tiempos de respuesta pueden ser incluso 2 semanas. Si empiezas a ver si todas las semanas yo grafico en un Excel todas nuestras parvadas y yo empiezo a ver cuando empiezan a declinar y empiezo a decirles, oigan, aquí, ¿qué está pasando aquí? O oigan, aquí hay que duplicar porque se están haciendo más viejitas. Puedes sacar la información mucho más rápido porque muchas veces cuando llegas ya a un punto ya no puedes recuperar la fertilidad que perdiste. Sí, claro, para ayudar a responder a esta pregunta en el lado de los pollos, bueno, es más bien qué depende, qué es bueno para ti. Me preguntaron esto hace años y me dice, ¿qué hay con la inseminación artificial? Bueno, yo te digo que es tu opción, o sea, si tienes la fertilidad real, hay gente que dice que, bueno, pues siempre vale la pena que vas a tener un alto índice de fertilidad, pero hay un costo y entonces hay diferentes puntos de vista en los diferentes lugares del mundo. Y obviamente puede funcionar en ambos lados. Si lo ves del lado de los pollitos, siempre tiene valor ver los números de fertilidad para salud de las parvadas o incluso para índices de muerte temprana para ver si hay algún tipo de residuo que se pueda optimizar. Ahora, otra pregunta, cuando estás manejando y sacando los huevos, en tu opinión,
para los povos, ¿a qué edad lo haces y cuánto tiempo pueden estar? Alguien se preocupaba de si están demasiado tiempo afuera, pueden tener demasiada humedad en el huevo. Bueno, mira, nosotros sacamos las bandejas, no toda la máquina. Nosotros sacamos un rack a la vez. Sacamos el rack al pasillo y tenemos un grupo que lo hace, son muy eficientes. Normalmente lo hacemos entre los días 12 y 14 y tenemos a un grupo los miércoles cuando no estamos haciendo la incubación, hacemos la inspección a trasluz y a lo mejor en 20 minutos no viste nada, ves una bandeja y los cambias. Yo creo que es eso, hay volverlos a meter lo más rápido posible. Tenemos los componentes internos de ese embrión dentro del huevo y cuánto tiempo le lleva a ese embrión reconocer la temperatura, la diferencia en temperatura. Si lo haces en 20 minutos, el embrión ni siquiera le va a dar tiempo de darse cuenta que se lo sacaron de la máquina. Algunos comentarios sobre la celda de aire, si sacas un huevo y no hay una celda de aire, entonces cuando llega ese aire te das cuenta y alguien pregunta, ¿el huevo es más poroso en la parte, en el otro extremo? Si hay más aire, superficie, ¿qué sabemos al respecto? Si hay más poros en ese extremo, entonces creo que técnicamente se enfriaría más rápido. Yo lo que he visto simplemente que es el área más amplia y es lo que va a salir primero y es lo que va a enfriarse más rápido también, obviamente. Por supuesto que es un proceso súper interesante, cómo se pone el huevo y cómo se escucha ese pump. Otra pregunta es si queremos checar la fertilidad en la granja o alguna cosa así, podemos utilizar si los huevos están rotos o sucios. Sí, yo he visto que lo hacen, los ponen en las incubadoras de 24 a 48 horas para poderlo ver. Sí lo puedes hacer, pero vas a tener más mortalidad temprana, especialmente con huevos sucios, pero sí es una práctica que yo he visto y que han tenido éxito. La clave es que los tienes que girar. Sí, hay que girarlos porque si no vas a tener estos que se mueren muy temprano porque no tienes datos importantes. Si no los giras un par de veces al día en la incubadora, como se hace en la incubadora en la planta. No tiene que ser cada hora como lo haces en una planta, pero al menos un par de veces al día. Lo que yo he visto, teníamos un proceso que era de penetración y vimos esto en los pollitos y vimos que los huevos de piso, los rotos, todo eso, teníamos siempre la misma, más o menos las mismas cifras de actividad. Entonces, hay huevos que no son buenos para su evaluación porque son los que están mal formados y estos dices, yo no voy a trabajar o a sacar información con huevos que están mal formados de alguna manera. Los sucios y todo eso sí, claro, hacemos los estudios para sacar la información. No estoy revisando mi pantalla aquí, denme un momento. Las vacunas para las aves. La pregunta es la vacunación, los programas de vacunación para neumovirus. ¿Tienen alguna información en sus operaciones? Nosotros vacunamos las gallinas, pero no hacemos nada diferente para las aves.
No hemos hecho nada diferente para eso. ¿Cuáles son algunas otras cosas? A la inspección a contraluz, ¿hay alguna otra cosa que se revisa? ¿Su gente hace alguna clasificación de huevos? Ellos ven la calidad del cascarón, depósitos de calcio, la forma del cascarón. Es también una evaluación de calidad, digamos, en ese momento que podemos aprovechar su limpieza, asegurar que se coloquen bien en las bandejas, porque hay veces que los ponen al revés, cosas así. Pero sí, también revisamos la calidad, el grosor de la cáscara, muchas veces del cascarón. Muchas veces vemos que hay cascarones que son más delgados que otros. También el manejo de que durante una inseminación brusca haya causado un problema que no necesariamente causa una grieta, pero hay puntitos en el cascarón. Hay una pregunta que quizás requiere una aclaración. Si estamos haciendo la inspección a contraluz en huevos que tienen 4 o 5 días o que tienen a lo mejor 10 días de edad, es porque se pasaron 4 días en su transporte. La fertilidad no se va a ver afectada, pero lo que sí se va a ver afectada es la mortalidad temprana. Sí, esa es una de las cosas que yo quería preguntar. La fertilidad sucede antes de que incluso se ponga el huevo. Entonces hablamos de almacenamiento a largo plazo, transporte, manejo. Eso no afecta la fertilidad, afecta la viabilidad de los embriones, pero no la fertilidad per se. Gracias por aclararlo de la misma manera que nosotros lo consideramos. Es muy importante entonces tener la diferencia entre fertilidad real y fertilidad viable, porque muchas veces contamos la fertilidad y no la diferenciamos, realmente no sabes cómo afrontar algún problema. La mayoría de las plantas lo hacen y yo sé que las instalaciones son de una unietapa o monoetapa. ¿Qué pasa con las multietapas? ¿Cómo lo manejan? Lo manejamos dentro de la máquina antes de que regrese de que se vaya a la segunda etapa. Yo tengo la experiencia cuando están en los túneles, cuando van a la segunda etapa y lo hacemos a las 7 días antes de regresar a la segunda etapa. Es un poco más difícil porque están muriendo a los 7 días y pueden ser más cuestionables, pero lo hacemos de la misma manera. Cuando estamos almacenando, hacemos ese giro en el almacén, los empezamos a girar en cuanto entran al rack. Eso es lo que hacen en sus instalaciones, sí. ¿Hay algún lugar en el que no lo hayan hecho y cuál es la diferencia? Sí. Nosotros, incluso si los giramos de un día para otro, vemos mejora ya en la incubabilidad. Depende de la semana de postura y alguna otra cosa más, pero tratamos de girarlos en cuanto los ponemos en los racks. Explico esto, pero quizás hay una pequeña confusión. ¿Por qué hay tanta diferencia entre fertilidad real y fertilidad viable? Ya sé que lo explicó la diferencia y vimos los datos, pero ¿nos puedes decir un poco por qué vemos esa diferencia? ¿Cuáles son los causantes o los factores? La diferencia es, tienes la fertilidad real, que es lo que sucede incluso antes de poner el huevo. Esto es un proceso en la inseminación, pero la diferencia es lo que constituye tus muertes tempranas. Puede ser enfermedad, el manejo del huevo, el almacenamiento, puede ser la preincubación, puede ser incubación temprana, puede ser un montón de cosas, pero es lo que sucede después de que se puso ese huevo la mayoría de las veces. Cuanto mayor sea la brecha, mayor problema tendremos. Siempre vamos a tener un cierto porcentaje, eso es normal.
Nunca vas a llegar al 100%, nunca vas a llegar a que los dos sean iguales. Vamos a tener una diferencia de un par de puntos porcentuales. Es un sistema biológico y nada es perfecto. Trato de enfatizar. Nunca vas a tener fertilidad al 100%, nunca vas a tener incubabilidad al 100%, nunca vas a tener incubación al 100%. Si lo hacen, me pregunto qué están contando exactamente. Y yo tengo gente que dicen, ay, no, yo tengo 100% al todo tiempo. Perdóname, a partir de ahora voy a cuestionar todo lo que me digas porque biológicamente no funciona, pero lo que me encanta es cómo nos comentaste y toda la información, lo que es normal. Tenemos que definir qué es normal, porque normal es diferente en todos sitios, donde estés en el mundo, a qué está acostumbrada tu operación. Eso es totalmente clave. Tenemos un par de preguntas más específicas que creo que las manejaremos de uno a uno. Las vamos a responder a través del correo electrónico porque son problemas mucho más específicos de lo generalidad de este grupo. Entonces, vamos a resolver estas preguntas. Hay algunas preguntas aquí que son bastante específicas, pero creo que en general las que son más generales ya las hemos respondido. Aquí hay otra pregunta sobre el almacenamiento. ¿Con qué frecuencia giran los huevos en el almacenamiento? Más o menos cada hora. Las colocamos en el área con el aire, tenemos un cronómetro y ese cronómetro las gira cada hora. Si, por ejemplo, tienen huevos almacenados durante mucho tiempo, ¿hay alguna recomendación sobre cómo almacenarlos? No, porque realmente no lo hemos necesitado, porque normalmente ya vienen en bandajas y tenemos grandes números y sería súper difícil hacerlo a esa gran escala para girarlos todos y voltearlos todos y luego volverlos a poner. ¿Qué medidas toman respecto a fumigación? En las plantas, en las granjas, ¿tienen alguna medida? En las granjas, normalmente ellos pasan a través de un lavado de cloro y desinfectante antes de entrar a la granja y no hacemos ninguna fumigación hasta que llegan a las nacedoras. Una vez que llegan a las nacedoras, se les da una baja dosis de formaldehído antes de las eclosiones. Después de la transferencia, antes de empezar a eclosionar para limpiar el casquerón, el entorno, y eso es lo que reciben como fumigación. ¿Qué recomendaría? Voy a cerrar con esto. ¿Qué nos recomendaría para cuando vemos en todas estas plantas, cuáles son los 2 o 3 puntos más importantes a los que tendríamos que poner atención que podría ayudar al desempeño adecuado? Yo creo que poner atención de dónde vienen las pérdidas, cuál es la ventana de eclosión, de dónde vienen y las rupturas. Yo creo que toda la información así, no hay que hacer nada específicamente para obtener estos datos. Son datos que ustedes ya tienen y simplemente abrir los huevos y saber qué es lo que está pasando. Muchas veces ya lo están haciendo, pero tienen los datos, pero no están manejando los datos. Muchas veces no saben incluso no saben cómo interpretar esos datos, digamos. Y entonces es importante tratar de ayudar a decirles, mira, estos datos te están diciendo esto. ¿Qué nos está diciendo el embrión? ¿Qué nos están diciendo estos datos? Descifrar los datos, no solamente recopilarlos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Bell. Hay algunas otras preguntas que vamos a resolver uno a uno
porque no son preguntas necesariamente que apliquen a este grupo, pero le agradecemos sus comentarios, experiencia que ha compartido con nosotros sobre la inspección a trasluz. Es algo que no todo el mundo hace, es una opción dependiendo de tu operación. En el caso de los pagos es esencial, por ejemplo. Muchísimas gracias y también los comentarios sobre producción. Gracias por el tiempo para unirse con nosotros el día de hoy. Y para todos los demás, esperamos otros webinarios que tendremos el próximo mes y espero poderlos ver. Vamos a estar haciendo anuncios a lo largo del año. Gracias por estar con nosotros y donde quiera que se encuentren, esperemos que se encuentren todos bien. Muchísimas gracias.